Gracias por el mensaje que hemos de escuchar en esta mañana por labios de nuestro hermano Manolo. Sabemos, Señor, que tú has estado hablando a su corazón y que por su conducto hoy vas a hablar también a nuestras vidas, Señor. Usa tu palabra con poder, bendícenos por favor y enséñanos lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano. Pues aquí pagando deudas, hermanos. Debí haber estado hace como un mes y cachito aquí. Pero cuando ya pasen los 50, se van a dar cuenta de que se les olvidan muchas cosas. Entre ellas venir a predicar a capilla. Entonces, mientras ustedes estaban aquí alabando al Señor y otros estaban profundamente preocupados porque yo no venía y mi hermano Daniel estaba buscando afanosamente qué predicar, yo venía tranquilamente en mi bicicleta, ahí más o menos a la altura de Polanco, y fue cuando me acordé, seguramente fue porque oraron por mí. Y yo me acordé y dije, ¿cuándo me tocaba predicar en capilla? Y la respuesta llegó cuando hablé con Liz y me dijo, hoy hermano, hoy te tocaba. Entonces, bueno, pues entonces aquí estoy, ¿no? Ya me puedes programar para otra este bimestre, ¿no? Nada más avísame, hermana, por favor, que... Vamos a abrir nuestras Biblias. Marcos capítulo 8, versos 31, 32 y 33. Marcos capítulo 8, versos 31, 32 y 33. Y vamos a hacer esta lectura a una sola voz. Y les invito para que nos pongamos en pie, ya que van a permanecer sentados los próximos 30 y tantos minutos, 33 minutos, entonces así no se cansan tanto las bancas. Marcos 8, 31, 32 y 33 dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bendito Dios, muchas gracias por permitirnos celebrar este culto de capilla en el que queremos, Señor, como cantábamos hace un momento, escuchar su clara y tierna voz. Escuchar, Señor, las palabras que tiene para nosotros este día. Y yo ruego, mi Dios, que por favor unja los oídos y los corazones de mis hermanos que habrán de escuchar este mensaje, que unja también, Señor, mis labios para que todo lo que salga de ellos sea sancionado por su Santo Espíritu. Y en esta hora, Señor, todos seamos mutuamente edificados. Se lo suplico y se lo agradezco todo en el precioso y santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Dice el título de este mensaje, el tentador habla en la voz de un amigo. Tomando esta idea de Pedro reconviniendo al Señor Jesús para que no hiciera lo que era necesario que él hiciera. Dice C.S. Lewis, este medievalista, apologista cristiano, crítico literario y académico, y más conocido como el autor de la saga Las Crónicas de Narnia, Jesucristo fue el único hombre que nunca cedió a la tentación.
Es el único hombre que sabe completamente lo que la tentación significa. Jesucristo fue el único hombre que nunca cedió a la tentación. Tú y yo, de una o de mil formas, hemos sido tentados por el diablo y lamentablemente hemos caído. El diablo es un viejo mañoso, porque él sabe cómo hacer caer al creyente. Y tiene un método. El método es el mismo que ha usado desde Génesis capítulo 3 y lo sigue usando hasta hoy. Y le resulta, por eso no cambia. Por eso él sabe que ese método funciona y funciona bien. Jesús también nos dice cómo podemos resistir a la tentación. Jesús lo usó y le resultó. Entonces bien haremos en atender las palabras de Jesús, ver lo que él hizo para que tú y yo no cedamos a la tentación. Aquellas personas que practican la pesca deportiva conocen los términos anzuelo, señuelo y carnada. El anzuelo es el arpón o garfio, pequeño por lo común, de hierro u otro material, que pendiente de un sedal o alambre y puesto en él algún cebo, sirve para atrapar al pez. El señuelo es la figura de pececillo que se coloca en el extremo del sedal para atraer al pez mayor. Y la carnada es la comida animal o vegetal que sirve para atraer por medio del olfato al pez. Así, la combinación de estos tres elementos, garfio, cebo visual y cebo olfativo, tiene como propósito seducir a un pez y hacerlo caer en la trampa. El anzuelo, el señuelo y la carnada están diseñados para hacer caer al pez. En asuntos espirituales, el diablo nos estimula con la tentación como si fuera una carnada. La muestra agradable y promete satisfacer nuestros sentidos y emociones. Sin embargo, su poder termina allí, ya que no puede forzarnos a morder el señuelo. Nuestra voluntad le pone límite a sus perversos intentos. Cuando el Espíritu Santo nos advierte y decidimos decir que no, Satanás no puede hacer nada más. Santiago afirma inclusive que Satanás huye, dice allí en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, ¿qué dice? Resistid al diablo y consecuencia, huirá de vosotros. Como creyentes, podemos recibir mucho consuelo de las palabras del apóstol Pedro, quien experimentó una grande tentación por parte del maligno. Allá en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32, tenemos las palabras del Señor Jesús cuando le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto me habla de una manera tan pertinente, especialmente la palabra que dice, y yo he rogado por ti. Constantemente nosotros pensamos que la oración solamente es la que hacemos nosotros a Dios, pero aquí es Jesús quien ora por ti. Y Jesús ora por mí para que a la hora de la tentación nuestra fe no falle. Y mismo Pedro, quien cerca del final de su vida escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. El tentador
despliega todo su furor en nuestra contra. Sin embargo, se vuelve más brutal cuando proviene en la voz de aquellos que nos aman y que creen buscar nuestro bien. Con esto no quiero decir que los amados de nuestro corazón sean parte de las huestes de Satanás, sino que sus buenas intenciones, consejos y recomendaciones pueden no estar en correspondencia con la voluntad de Dios y ser usadas para distraernos precisamente de la voluntad de Dios. ¿Pedro amaba a Jesús? Ni duda cabe. ¿Fueron buenas las intenciones de Pedro al prevenir a Jesús de que él no enfrentara el sufrimiento, el dolor, la pasión que iba a experimentar en unos días? ¿Fue honesta su propuesta? Definitivamente. Sin embargo, no hubo una correspondencia entre los sentimientos y emociones de Pedro y la voluntad de Dios. Y aunque sus sentimientos fueron bien intencionados, Satanás utilizó estos para traer a Jesús una tentación más. ¿Qué efectos puede traer la voz de un amigo cuando es usada por el maligno? Yo te invito a que reflexionemos brevemente en 3 aspectos que nos puede suceder a ti y a mí. Entonces, a lo mejor empiezas a verle a tu compañero de cuarto cara de Satanás, que seguramente ya se la viste, o a tu pastor, a tu profesor de hermenéutica, al hermano director no, él tiene cara de santo. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir? En primer lugar, la voz de un amigo puede significar la distracción de la voluntad de Dios. Dice ahí en el verso 31 y la primera parte del 32, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Jesús y sus discípulos se encuentran cerca del mar de Galilea, específicamente en la región de Cesarea de Filipo. Allí Jesús hace una pregunta muy importante, esto lo vemos en el contexto. ¿Qué dicen los hombres o quién dicen los hombres que soy yo? Entonces empiezan a expresar lo que han estado escuchando de las multitudes y unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías o alguno de los profetas. Muy bien, dice Jesús, eso es lo que la gente dice. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Pedro responde precipitadamente, pero acertadamente, diciendo: tú eres el Cristo. Pedro en ese momento es objeto de la revelación de Dios y él puede entender claramente quién es Jesús. Entonces, quédate con esta idea. Cuando Pedro está declarando que Jesús es el Cristo, dice: tú eres el Mesías. Esto va a causar un problema en Pedro, porque la idea que él tiene de un Mesías no es la de un siervo, no es la de uno que muere, sino el Mesías que tiene Pedro en su mente es la de un Mesías victorioso, un Mesías que habría de traer la grandeza del reino de David, que había de derrotar a todos los enemigos políticos, militares, espirituales del pueblo de Israel. Y esto va a provocar en Pedro un conflicto, porque precisamente en el versículo que sigue, cuando Jesús empieza a hablar de que le era necesario padecer y morir y ser entregado y ser maltratado por los líderes religiosos, en Pedro surgió este conflicto. No puede ser, Señor. Pero Jesús describe su ministerio como algo necesario. Esta es una palabra muy chiquita en griego, apenas 3 letras. Y además es diptongo y suena di. En
el director, como sigue la pronunciación de Erasmo, por lo tanto no alcanzará el cielo de los benditos, sino estará en el purgatorio, dice Dei. Pero es diptongo y suena di. Haz un estudio sobre esta palabra. Es necesario. Es un imperativo. No es algo que se pueda eludir. No es algo que se pueda postergar. Es algo que se tiene que cumplir. Es necesario. Y Jesús dice, es necesario que yo padezca mucho, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que además sea muerto y que resucite después de 3 días. Esto les decía claramente. De esta forma, la muerte del Señor implica, sí, el abandono, el derramamiento de sangre y la muerte. Esto implica un sufrimiento llevado a límites insospechados por Jesús. Jesús quiere avisarles a sus discípulos de lo que significa la voluntad de Dios para su vida, y para que llegado el momento no se sorprendan de lo que habrá de ocurrir. El Señor no quiere ninguna distracción de la voluntad de Dios. Él sabe que ha venido a eso, ha venido a morir. Jesús no vino a sanar, Jesús no vino a enseñar, Jesús no vino a hacer milagros. Marcos 10:45 lo va a dejar más claro todavía un poco más adelante, porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús tiene perfectamente claro qué es la voluntad de Dios para su vida. Sin embargo, la voz de un amigo puede significar la distracción de la voluntad de Dios. Debemos tener perfectamente frente a nuestros ojos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice Pablo allá en Romanos 12:2. Debemos conocer aquello que Dios quiere para nosotros y solamente lo obtendremos mediante la lectura de la palabra, la oración y el ayuno. No permitamos que nada ni nadie nos distraiga del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y hagamos nuestras las palabras del salmista cuando dijo allá en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que la voz de un amigo puede significar la distracción de la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, la voz de un amigo puede significar la conmiseración en la vida personal. La voz de un amigo puede significar la conmiseración de la vida personal. Entonces Pedro dice ahí en verso 32, la segunda parte, entonces Pedro toma aparte a Jesús, lo llama a hablar en privado, vamos a platicar tú y yo, Jesús, que te tengo que decir algo, y empieza a reconvenirle. Ante tan descriptiva y dolorosa forma de hablar de la voluntad de Dios para su vida, para la vida de Jesús, Pedro comienza a reconvenir a Jesús de cumplir aquello que acaba de decir. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo reconvenir significa censurar o reprender a alguien por lo que ha hecho o ha dicho. Empieza a censurarlo. En otras palabras, Pedro comenzó a regañar duramente a Jesús para que desistiera de lo que había dicho. Marcos describe la impetuosa acción de Pedro en términos muy duros, empleando el mismo fuerte vocablo usado en el Evangelio en conexión con la acción de callar a los demonios. Es el mismo verbo que aparece allá en Marcos 1:25 cuando nos dice, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo diciendo, calla y sal de él. El verbo reprender es el mismo que se utiliza aquí como reconvenir. Entonces,
Pedro le empezó a hablar a Jesús de la misma forma que Jesús le hablaba a los demonios. No hagas eso, Jesús. No fue una cuestión así de suavidad, de mira, Señor, yo creo que sería mejor que tú y yo. Sino empezó a regañar a Jesús. Empezó a reprender a Jesús, como Jesús reprendía a los demonios. No hagas eso, Jesús. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Para Pedro, como dije, era muy difícil reconciliar la esperanza mesiánica con el sufrimiento. En la mente de los judíos de aquella época, y especialmente en la concepción de Pedro, era sumamente complejo conciliar estas dos ideas, mesianismo y sufrimiento. El rechazo de Pedro indica que la declaración de Jesús era radicalmente nueva y que los discípulos todavía no estaban preparados para recibirla. Un Mesías maltratado, sufriente y muerto era completamente incompatible con las convicciones que tenían ellos acerca del Mesías. Por lo tanto, Pedro exhorta a Jesús a la conmiseración, es decir, a tener compasión de sí mismo. Sin embargo, la autocompasión nos mantiene atrapados sin que nos demos cuenta de ello y nos impide avanzar por la vida. Debemos evitar que el sufrimiento y los problemas nos lleven a la autocompasión y a sentirnos víctimas de las circunstancias. Y aquí quiero detenerme un poquito más. Me gusta lo que dice un comentarista. La autocompasión es diabólica. No, nadie sufre como yo, ¿eh? No. En este seminario, el estudiante más sufrido, ¿quién es? Pollo. En la iglesia, el seminarista más aprovechado y más mal comprendido, ¿quién es? Pollo. En mi familia, la oveja negra, pues sí, hermano, si eres tú, te lo has ganado. Pero no por venir al seminario, sino por tu comportamiento, hermano. Empezamos a tener un sentimiento de autocompasión, de dolor, de nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No, aquí, no, de verdad, nadie tiene más trabajo en este seminario que yo. Nadie es más mal comprendido en la obra práctica que yo. Ningunos diáconos son peores que los que tengo yo. Te voy a enseñar a los míos para que sepas. No, nadie tiene la suegra que yo tengo. Eso definitivamente, hermano. Ahí sí te entiendo. Digo, porque supongo que debe ser muy feo tener una mala suegra, ¿no? John W. Gardner, exsecretario de Salud, Educación y Asistencia Sociales en los Estados Unidos, dijo: la lástima por uno mismo es uno de los narcóticos no farmacéuticos más destructivos. La autocompasión es adictiva, da placer solo al momento y separa a la víctima de la realidad. La voz de un amigo puede resultar en la conmiseración de la vida personal. Y en tercer y último lugar, la voz de un amigo puede significar la deserción del propósito de Dios. Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres.
A pesar de la tentación puesta delante de él, tentación tan fuerte como la de Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11, Jesucristo se mantuvo firme en el cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida. Ahora es Jesús, y aquí vuelve a usar Marcos el mismo verbo. Primero, Pedro reprende a Jesús y ahora es Jesús quien reprende a Pedro, ¿no? A ver quién gritaba más fuerte. ¿Y sabes siempre quién grita más fuerte? El Señor. Pregúntale a Moisés. Él también lo vivió. Porque ahora es Jesús quien reprende severamente a Pedro e identifica la fuente de su sugerencia como venida directamente de Satanás. Jesús entiende que el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida, a través del dolor y del sufrimiento, es parte fundamental del propósito de su venida. Jesús no vino solamente a sanar, a enseñar, a hacer milagros, a expulsar demonios. Él vino a morir en la cruz del Calvario. Aquello no habría tenido sentido sin esto. Jesús no va a desertar de su propósito. La intención básica de Satanás es desviar el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida del creyente. Él va a hacer todo lo necesario y va a desplegar todas sus trampas y artimañas para hacerte caer, para que no cumplas la voluntad de Dios. Dice Francis Schaeffer que Satanás utiliza 3 túneles que a lo largo de la historia le han resultado sumamente efectivos para traer tentación al creyente, al hombre. Sentimientos y emociones, malos pensamientos, malos hábitos. Por ahí entra. Sentimientos y emociones, malos pensamientos y malos hábitos. Es lo que Satanás usa para penetrar cada una de nuestras mentes y traer tentación a nuestras vidas. Es un viejo mañoso, te dije, ¿no? Él sabe que esto le funciona y lo sigue usando. Sentimientos y emociones, malos pensamientos, malos hábitos. Sin embargo, Jesús tiene puestos sus ojos en la voluntad de Dios. Por eso es indispensable que nuestros ojos espirituales estén bien puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Y que busquemos las cosas de arriba, dice Colosenses 3, 1 y 2, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba es un verbo que significa pensar o juzgar y habla de la actitud global ante la vida que está centrada en algo concreto. Tú y yo estamos iniciando este año y muchos nos hemos hecho propósitos de diferente índole. Pero yo te invito a que un propósito que tengas tú en este 2017 sea cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Que tus ojos estén puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y que cuando venga la tentación, probablemente en la voz de un amigo, tú puedas decir: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Muchos personajes bíblicos desviaron su mirada de las cosas de arriba y abandonaron aquello a lo que el Señor les había mandado. Hoy en la mañana leía en mi plan de lectura anual Génesis 39, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. José en casa de Potifar. Aquella mujer le dice: duerme conmigo. Y José le dice: ¿cómo podría cometer este grave pecado contra Dios? Concluyendo, hermanos,
Hemos considerado 3 estrategias utilizadas por Satanás para tentarnos y hacernos caer en pecado: la distracción, la conmiseración, la deserción. A través de ellas, el maligno busca desviar nuestros pensamientos y frustrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero para concluir, yo quisiera plantearte 4 purificaciones activas que podemos llevar a cabo durante este 2017 e impedir la caída en pecado por medio de la tentación. La primera purificación es de los sentidos. Disciplinar nuestros sentidos corporales, ojos, oídos, manos, etcétera, para que por medio de ellos, somos tentados. Recordemos las palabras de Jesús allá en Mateo 18:9, cuando dijo: y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no con tus 2 ojos y seas arrojado al fuego del infierno. También la purificación de la imaginación. Disciplinar nuestra mente e inyectar pensamientos cada vez más santos en nuestras estructuras mentales con el fin de desplazar los pensamientos necios, impuros y profanos. Recuerda lo que dice Filipenses 4:8. Pablo, exhortando a los hermanos en Filipo, les dice: hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. También te invito a una purificación de la memoria. Disciplinar nuestros recuerdos y desechar aquello que nos ata a nuestra antigua vida. Debemos mantener en el presente y en el futuro nuestra manera de vivir y no recordar con nostalgia aquello que vivimos en el pasado. Recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando dicen: deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Y finalmente, la purificación de la voluntad. Disciplinar nuestras prácticas cotidianas y hábitos y buscar intencionalmente la virtud y la santidad, desplazando las malas tendencias. Buscamos crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo, y actuar menos por amor propio. Recordemos lo que dice Pedro: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Así, a través de estas purificaciones activas podremos distinguir la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios de la voz de un amigo que nos pueda desviar del propósito de Dios. Yo te animo a que no nos distraigamos de la voluntad de Dios, no caigamos en la conmiseración de nosotros mismos y no desertemos del propósito perfecto de Dios para nosotros. Yo te invito a que, como cantábamos hace un momento, atendamos a la voz clara y santa de nuestro Dios. Señor, queremos ponernos en sus manos y en este año que empieza, queremos tener perfectamente clara en nuestra mente su voluntad y que nos discipline y que nos impulse y que nos